las 9 en punto de la mañana, 8 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Estamos dándole una vuelta al asunto del salario mínimo interprofesional. La comunicación ya oficial que en la noche de ayer emitió el Ministerio de Trabajo, que habla de acuerdo, pero hay que entender que es acuerdo solo con una de las partes de lo que llamamos los agentes sociales, que son los sindicatos UGT y comisiones obreras. Hemos conversado hace un momento con el señor Garamendi, dejando que salude al secretario general de comisiones obreras, que es Unai Sordo, aludido antes por Antonio Casado. Señor Sordo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué han cedido ustedes en esta negociación? ¿Ustedes esperaban que la negociación terminara, además de con la subida del salario mínimo ya desde ahora, con un compromiso y una cuantía ya pactada para el mes de enero del año que viene, del 22? Sí, esperábamos que saliera el acuerdo con un compromiso y de hecho yo creo que es la pieza que hemos cobrado en este acuerdo, por hablar en estos términos, ¿no? Porque en un primer momento el planteamiento del gobierno era cerrar una subida para este 2021, o por decirlo más exactamente, para 4 meses del 2021, porque nos hemos pasado ya 2/3 partes del año, y una referencia más o menos genérica a que al final de la legislatura pues se alcanzaría ese 60% de la media salarial que, bueno, recoge el acuerdo de gobierno y todo este tipo de cosas que ya le hemos oído varias veces al propio presidente del gobierno, ¿no? Pero claro, a nosotros eso no nos valía. Nosotros decíamos que evidentemente había que cerrar una subida en el 2021, que había que ratificar el compromiso del 60% al final de la legislatura, pero que necesariamente había que situar que en el año 2022 también habrá una subida del SMI. El año 2022 está ahí a la vuelta de la esquina, y por otro lado hacer una referencia a cómo se va a producir esa subida, porque estos 15 euros no caen del cielo, caen de que hay una recomendación de un grupo de expertos que marcó una senda para alcanzar ese 60% y que determina una subida para este año, otra para el 2022 y otra para el 2023. Por tanto, aunque no está cerrada la cifra, pero sí hay una referencia clara a esa senda que sitúa en efecto en el 2022 en el entorno de los 1.000 euros el SMI. Hace un momento hablábamos con el señor Garamendi y él explicaba la posición de la patronal COE. Le pregunto, ¿qué relevancia le da usted al hecho de que la patronal no esté en este acuerdo? Hasta ahora hemos contado, desde que empezó la pandemia, ¿no?, que todas las medidas de carácter laboral salían adelante con el consenso de sindicatos y patronales, y de eso además se declaraban ustedes con buen criterio, entiendo yo, muy orgullosos, ¿no?, de que siempre se alcanzara el acuerdo. Que se haya quedado ya el acuerdo a medias o que se haya producido un desacuerdo, ¿cómo de grave le parece a usted, o cómo de serio, o cómo de contraproducente para el mercado laboral español y para eso que llamamos la paz social? Bueno, yo sinceramente digo que a mí la posición de COE en esta negociación no me parece muy de recibo. Yo creo que un país que ha metido 26.000, en torno a 30.000 millones de euros para salvar empleos y empresas con los ERTE, y que va a canalizar ayudas europeas del entorno de 70.000 millones de euros, ya empezando por 20 y tantos mil en los próximos presupuestos generales del Estado, pues no me parece de recibo que las organizaciones empresariales, ante esa barbaridad de dinero público que está sosteniendo y que ha sostenido en la pandemia el tejido productivo español, se niegue a una subida fuera de 15, fuera de 20 o fuera de 25 euros en el SMI. Lo digo como lo pienso, no me parece de recibo. Dicho esto, yo creo que este desacuerdo no tiene por qué contaminar las negociaciones que tenemos por delante. Yo creo que en la pandemia COE ha sido bastante corresponsable a través de estos acuerdos, y yo creo que hay que ponerlo en valor, no solo en España, sino que creo que se ponen en valor internacionalmente. Y creo que las negociaciones que tenemos por delante son de tanta importancia que no sería de recibo una pataleta por este desacuerdo en el SMI, y honestamente creo que no van a condicionar en demasía esas negociaciones. Lo que pasa es que esas negociaciones, para que no se engañe nadie, van a ser complejas porque las posiciones son bastante divergentes. Señor Garamendi nos reconocía que las posiciones de la COE acostumbran a estar más cerca de las posiciones de la vicepresidenta Calviño. Le pregunto si las posiciones de los sindicatos y de usted mismo acostumbran a estar más cerca de las posiciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Bueno, lo que pasa que yo, como máximo responsable de un sindicato, de la organización, de la principal organización sindical de España, creo que no es una aproximación idónea esta. Yo la entiendo, desde un punto de vista periodístico y político lo entiendo perfectamente. Pero claro, nosotros tenemos que negociar con un gobierno. Y nosotros negociamos con el Ministerio de Trabajo en las competencias de trabajo, con el Ministerio de Seguridad Social en las competencias de seguridad social, y nosotros, lógicamente, lo que exigimos es que el planteamiento que hace la otra parte, en este caso el Gobierno, pues sea un planteamiento consensuado, lógicamente, dentro del Gobierno. Y a nosotros lo que nos interesa
es saber y tener fiabilidad de que negociamos con el gobierno. Hasta ahora esto ha sido así y eso es lo que nos interesa a nosotras y a nosotros, no tanto las cosas o los matices o los distintos puntos de vista que pudiera haber en el gobierno que, como por decirlo gráficamente, es su problema, ¿no? Y los tendrán que resolver. Y esa es un poco la aproximación que nosotros hacemos a estos temas. Nos contaba el presidente de la COE que él ha dicho que con esta subida del salario mínimo interprofesional va a haber más economía sumergida y por tanto menos ingresos por la vía del impuesto, porque entiende que hay sectores en los que la subida de los 15 euros va a traer consigo que desaparezcan puestos de trabajo porque hay empresarios que no van a poder pagar esa subida añadida a las subidas anteriores y el coste de la energía. Él nos citaba, por ejemplo, el sector del campo, el empleo doméstico, el sector de las peluquerías. Con los datos que ustedes tienen, ¿se va a destruir empleo, va a desaparecer algún puesto de trabajo por la subida del salario mínimo interprofesional o no? Mire, yo hace unos días revisaba notas de hace unos cuantos años sí. Y había un año, 2016, donde los secretarios generales de entonces de comisiones y UGT mandaron una carta a Fátima Báñez pidiendo la subida de 150 euros del salario mínimo para el año 2017 hasta los 800 euros. Pues bien, había un informe que decía que se iban a destruir, si el gobierno subía a 800 euros el SMI, iban a desaparecer 400 y pico mil puestos de trabajo. Aquí siempre hay informes que son capaces de llegar a la conclusión más peregrina, y lo cierto es que en España hemos pasado de 700 euros a 950 euros de SMI en 4 años, apenas en 4 años, y estamos creando empleo a mayor velocidad que en otras salidas de las crisis. Y no ha habido, en modo alguno, una destrucción masiva, ni mucho menos, de puestos de trabajo en ningún tipo de sector. Otra cosa es que en España haya sectores y haya algún perfil de empresa y de empresario que tenga una tendencia permanente a trabajar en B, o a pagar jornadas en B, o a alargar jornadas de tiempo parcial y pagarlas en B. Esto es otro problema y que hay que perseguirlo, pero claro, lo que no se puede hacer es una apología del fraude. Yo no digo que la haya hecho Garamendi, pero digo que esa no puede ser la razón para condicionar una subida del salario mínimo interprofesional. Y por otro lado, y con esto termino, los radioyentes que se hagan una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántas empresas que necesitan contratar a alguien, y cuando necesitan contratar a alguien es porque lógicamente van a sacar un mayor beneficio de esa contratación, porque si no, no lo contratan, lógicamente, cuántas empresas que van a contratar a alguien, que necesitan contratar a alguien, van a dejarlo de hacer por pagar un salario de 15 euros más? Me parece bastante ridículo, ¿no? Y los problemas que pueda tener un sector como el campo no tienen que ver con el salario mínimo interprofesional, tienen que ver con cómo se asignan los precios en los productos agroalimentarios en España y en la posición de poder que tienen las grandes cadenas distribuidoras para condicionar unos precios que no cubren ni los costes de producción. Pero el pagano de esto no puede ser el hombre o la mujer que está recogiendo productos en el campo y que a jornada completa no pueda cobrar al menos 965 euros. Es que esa no puede ser la resolución de la ecuación. Señor Sordo, gracias por haberme atendido, que sé que tenía otros compromisos, y hasta una próxima ocasión. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego.